enseñar un tema que en estos días está en la boca de todos o de casi todos. Todo el mundo está hablando del regreso del Señor Jesucristo. En todos lados tú escuchas que si ya va a venir, que si ya están las guerras, que si ya están los terremotos, que si ya están cayendo asteroides del cielo, meteoros del cielo, que si el Papa ya renunció. Bueno, ahora salieron hasta con que va a resucitar Juan Pablo II. Y cosas como esas son las que todos los días se escuchan, no solamente en la calle, sino en los medios de comunicación, en el internet, que es, yo creo que el medio más utilizado a nivel mundial. Pero la verdad es que nosotros, como la Iglesia del Reino, necesitamos tener una visión correcta acerca de estos acontecimientos o acerca de los tiempos que estamos viviendo. Uno de los mayores problemas que tuvo el pueblo hebreo, que tuvo el pueblo judío, es que no entendió el tiempo de su visitación. Y por no haber entendido el tiempo de su visitación, hoy en día los judíos siguen esperando a su Mesías por primera vez. Porque no entendieron que su Mesías vino, porque no entendieron que el Cristo vino, porque ellos esperaban una venida triunfal y una venida llena de fuegos artificiales, y ellos esperaban un hombre educado, un hombre culto, un hombre fuerte quizás, un hombre que fuera preparado en la guerra y que pudiera vencer a Herodes, pero nunca ellos pudieron discernir el tiempo de su visitación y nunca ellos pudieron ver que el reino de Dios vino a ellos en un carpintero. Los judíos buscaban el reino de Dios en un lugar en donde no estaba, pero nunca se les ocurrió buscar en un carpintero, porque en ese carpintero estaba el reino de Dios, y ese carpintero era el Cristo encarnado, y ese carpintero era quien traía las promesas, el cumplimiento de las promesas del Padre para su pueblo. Por eso es importante que nosotros podamos entender como gente del reino los tiempos que estamos viviendo. No podemos ser distraídos ni podemos dejar que nos suceda lo mismo que le pasó al pueblo hebreo, que tuvo su visitación, a los suyos vino y los suyos no le recibieron porque no entendieron el tiempo que estaban viviendo. Usted ve a la persona que tienes al lado y dile: ¿entiendes los tiempos en el reino? ¿O estás entendiendo los tiempos del mundo? ¿Entiendes los tiempos del reino? ¿O estás viviendo en el cronos del mundo? Porque si vives en el cronos del mundo, entonces tienes la revelación del mundo. Pero si vives en el reino, entonces es necesario que tengas la revelación del reino acerca de los tiempos que estamos viviendo. ¿Puedes decir amén? Y esta noche yo te voy a hablar desde el reino, porque el Cristo está en mí y está en ti, y porque el Padre es uno conmigo y contigo, y porque nosotros somos uno con Él. Desde el reino te voy a hablar de los tiempos que estamos viviendo y cómo los ve el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que vayas a Oseas capítulo 6 versículo 1. Oseas 6:1, para que lo podamos leer. Dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. El 2. Nos dará vida después de 2 días. Repite: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él.
Repite, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Inclina con nuestro amado Padre, te doy gracias porque Tú nos has dado el reino. Gracias porque a ti te ha placido entregarnos un reino como le entregaste a tu Hijo. Gracias que el Señor Jesucristo dijo: yo les asigno un reino como el Padre me dio a mí un reino. Gracias que en el reino todos los misterios del reino quedan revelados. Gracias que cuando somos uno con el Padre y cuando somos uno con el Cristo y cuando somos uno con el Espíritu Santo, ya no hay más misterios, porque tú revelas a través de tu Espíritu y a través de tu Hijo todos y cada uno de los misterios que para la religión y para el mundo están velados y ellos no pueden ver. Amado Padre, yo te pido que esta noche tú establezcas tu reino entre las personas que aún no lo tienen. Amado Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, oro porque este día el Espíritu de revelación y de sabiduría, el Espíritu Santo que prometiste enviarías para guiarnos a toda verdad, hable a través de mi boca, y que yo, siendo uno contigo, pueda predicar las buenas nuevas del reino, Señor, entre mis hermanos, para que también ellos sean edificados en esta cultura del reino y en esta verdad, Señor, que has traído a nuestras vidas. Te doy gracias por este tiempo, Padre, y te pido que dispongas nuestra mente, que dispongas nuestro corazón, pero sobre todo que dispongas nuestro espíritu para recibir esta semilla, para recibir esta palabra del reino y que pueda producir fruto en el deseo y conforme al deseo de tu corazón. Amén. Bueno, pero quiero presentar ya conocen al hermano Arturo Bautista, pastor y profeta. Ponte de pie, Arturito, denle un aplauso a Jesús por la vida de Arturo Bautista. Él no quiso predicar ahora, yo le dije: predícame, Señor. Yo quiero escuchar, yo quiero sentarme y yo quiero respetar su decisión. Él es el profeta, es pastor en Zitácuaro, y me siento muy complacido y muy honrado de que estés aquí, amigo, esta noche. Sé bienvenido a tu casa. Así es que nosotros tenemos que entender los tiempos desde el reino, porque si no entendemos los tiempos desde el reino, entonces a usted nada más lo van a malinformar y usted no va a saber ni de qué se trata. ¿Puedes decir amén? Amén. Y aquí dice: nos dará vida después de 2 días. Después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. ¿En qué día? En el tercer día. Y viviremos delante de Él. Fíjese, Él nos va a dar vida después de 2 días, ¿sí o no? Dice: en el tercer día Él nos va a levantar. En el tercer día Él nos va a resucitar. En el tercer día Él nos va a revivir. En el tercer día Él nos va a llevar a su reino. En el tercer día Él nos va a entregar la herencia. En el tercer día Él nos va a entronizar. En el tercer día Él va a vivir en nosotros. En el tercer día Él nos va a dar al Cristo. En el tercer día vamos a ser uno con el Padre. En el tercer día vamos a estar en el reino. Dice el versículo 1, y necesito que pongas atención rápido, por favor. El versículo 1 dice: venid y volvamos, venid y volvamos al reino, venid y volvamos al propósito, venid y volvamos al sueño, venid y volvamos a la visión, venid y volvamos a casa, venid y volvamos a la eternidad, venid y volvamos a ser uno con el Padre. De eso está hablando. Está hablando de que en el tercer día nosotros vamos a ser levantados, vamos a ser restaurados, vamos a ser herederos, vamos a ser entronizados y vamos a vivir en el reino nuevamente. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Quiero que pongas atención para que puedas entender los tiempos. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años. ¿Y 1000 años? 1000 años. Del año 0 al año 1000, ¿cuántos días son? Del año 1000 al año 2000, ¿cuántos son? Del año 2000 al año 3000, ¿qué día es? ¿En qué día estamos? ¿En qué día estamos? Y en el tercer día, dice la Escritura, Él nos dará vida